Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridas hermanas, bienvenidas a la entrega de hoy de la clase de tafsir que tenemos los días viernes. Inshallah, hoy día veremos una parte pequeña de lo que es la explicación de la sura de la caverna, Surat al-Kahf. Entonces, inshallah, damos inicio enseguida. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sura de al-Kahf, o la sura de la caverna, como está traducida al español, es una sura que fue revelada al inicio del da'wah del Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al muy inicio, probablemente en el primer año o segundo año del da'wah, fue revelada esta sura, y es una sura bastante larga y tiene muchísimas historias y muchas enseñanzas. Pero básicamente esta sura tiene 4 relatos que son los más importantes de la sura, sin que los otros relatos no sean importantes también. Pero los 4 relatos, el primero es la historia de los muchachos de la caverna. De ahí se deriva el nombre de esta sura. Y esta historia de los muchachos de la caverna analiza el fitna, la prueba de la religión. Ellos fueron probados en su religión y por ende esto es una enseñanza. Todo esto son enseñanzas para nosotros como musulmanes. La segunda historia importante de esta sura es la historia de los 2 jardines, que quiere decir los 2 áreas agrícolas que pertenecían a 2 hombres. Y esta historia es el fitna del dinero, ¿no? Es la prueba de Allah subhanahu wa ta'ala con los seres humanos cuando Allah subhanahu wa ta'ala da bienes, propiedades a los seres humanos, y la actitud que tiene cada persona de acuerdo a su fe con relación al dinero, a las propiedades que Allah da. La tercera historia que Allah menciona es el fitna, la prueba del conocimiento, ¿no? La prueba del conocimiento, y cuando este conocimiento que Allah subhanahu wa ta'ala da al ser humano es mal utilizado. Y eso se puede ver en la historia que Allah narra del profeta Musa alayhi salam y el encuentro que él tuvo con Al-Khidr. Al-Khidr, que no era un profeta, sin embargo, era una persona que Allah le había dado muchísimo conocimiento. Y la prueba del conocimiento de esta tercera historia, vemos cómo Musa, alayhi salam, acepta con humildad que, a pesar de que él era Rasul, era un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, había otra persona que Allah le había dado más conocimiento, y él humildemente se dirige a este siervo Al-Khidr y le pide que le permita acompañarle a aprender de lo que Allah le había enseñado. Entonces, esa es la tercera historia. La cuarta historia que está mencionada en esta sura es la fitna
con relación a la fitna del poder, a la prueba del poder, ¿no? Y esto está narrado casi al final de la sura, la historia de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn era un rey que Allah le dio muchísimo poder y era un hombre de taqwa, un hombre temeroso, tenía conocimiento de la religión y tenía en su corazón temor a Allah. Y él también, alhamdulillah, pasa la prueba del poder y Allah subhanahu wa ta'ala nos narra esa historia también en esta sura para, como dije, sacar enseñanzas para nuestra vida. Estas 4 historias son las más importantes que están mencionadas en el Corán. Obviamente, esta sura es bastante extensa. Inshallah, hoy día solo vamos a tratar la fitna, la prueba de la religión, narrando la primera historia de los muchachos de la caverna. Esto en cuanto al contenido, hermanas. Luego vamos a ver las bendiciones de esta sura, las bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en esta sura. Hay un relato del Bara bin Azib, uno de los sahabas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que en una ocasión él estaba recitando esta sura en la noche y él veía cómo sus caballos se agitaban, o sea, los caballos que estaban en su establo se agitaban y le llama la atención esa agitación y él de pronto alza a ver al cielo, pone sus ojos en el cielo y ve unas luces en el cielo como que fueran unas lámparas resplandecientes llenas de luces y cuando él paraba en la recitación, esas luces que se iluminaban en el cielo como que se encogían para arriba. Volvía a recitar y esas luces descendían y se podía ver. Entonces, ante esto, el Bara va donde el profeta Muhammad y sallallahu alaihi wasallam y le relata y le pregunta de qué se trata eso. Entonces, el Rasul le explica que esas luces que él vio son los ángeles que descendían a escuchar la recitación del Corán y es la sakina, la tranquilidad que desciende con los ángeles sobre la persona que está recitando las palabras de Allah y él estaba recitando, como digo, esta sura de la caverna. Otra de las bendiciones de recitar esta sura es un larguísimo hadith del Rasul sallallahu alaihi wasallam donde menciona la venida del anticristo, al-Dajjal, al final de los tiempos, ¿no? El Rasul explica en este hadith que si es que hubiese aparecido el Dajjal en el tiempo del Rasul, dijo, yo sería quien levanto el testimonio en contra del Dajjal. Pero si es que el Dajjal aparece mientras yo no estoy entre ustedes, o sea, el anticristo, cada uno de ustedes tendrá que buscar protección, ¿no? Para sí mismo, cada muslim, cada creyente al final de los tiempos que le toque vivir la prueba grandísima que es la presencia de Dajjal, dice, cada persona tendrá que protegerse. Y ¿cómo es la protección del Dajjal? Dijo el Rasul sallallahu alaihi wasallam, reciten las primeras 10 ayat de esta sura si ustedes se encuentran con el Dajjal. Y obviamente aconseja o recomienda que cada muslim aprenda estas 10 ayat, obviamente en árabe, tal como fueron reveladas, porque son una protección de la peor calamidad
que acontecerá a la tierra a lo largo de la historia de la humanidad. No hay ningún profeta o mensajero que Allah subhanahu wa ta'ala le mandó a la tierra sin que estos mensajeros y profetas alerten a sus pueblos, a su gente acerca del Dajjal. Por eso encontramos narraciones del anticristo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y obviamente en el Corán, muchas narraciones acerca de este hombre que Allah le va a otorgar el poder. No es que él tiene el poder por sí solo, sino es un poder que Allah le otorga para probar a la humanidad al final de los tiempos. Brevemente acerca del Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala le otorga a él poderes sobrenaturales, como por ejemplo que él tendrá la capacidad de hacer descender la lluvia o pararla, ¿no? Y cuando aparece el Dajjal, será un periodo de sequía en el mundo donde por el lapso de 3 años consecutivos hay una sequía. El primer año Allah retira una parte, el segundo año otra parte y el tercer año ya hay una sequía absoluta. Y cuando hay sequía, o sea, no llueve, obviamente no va a haber frutos. Entonces, el Dajjal aparece en ese periodo y tiene el poder de hacer llover y por ende crecerán las plantas y habrá fruto para la gente. Entonces, el Dajjal, su desafío es que si la gente cree en él, les dará agua para que ellos tengan acceso a frutos de la agricultura. Y si no creen en él, digamos, una prueba bastante difícil para él. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es el tema hoy el Dajjal, inshallah otro día vemos la vida del Dajjal y lo que pasará al final de los tiempos, pero básicamente el profeta Muhammad recomienda que uno, como musulmán, recite las primeras ayat, ¿no? Y si nosotros recitamos, que es lo que inshallah hoy día vamos a ver, es estas 10 ayat y un poquito más inshallah, si Allah nos ayuda, nos permite, vemos que la narración de estas primeras ayas, hermanas, se trata de unos jóvenes que fueron puestos a prueba en su religión, en su fe, en su creencia, y ellos huyeron con su religión para preservar su fe. Entonces, al final de los tiempos, los creyentes también tendrán que huir de las pruebas y las tribulaciones que habrá en ese tiempo para salvar su creencia, para salvar su fe. Y hay narraciones que dicen que los musulmanes, los creyentes, huirán a las montañas y se esconderán en ciertas cuevas, en ciertas cavernas que haya, protegiendo su religión para no caer en la tentación, a'udhu billah, y después pervertirse o caer en el kufr y la negación y adorar al Dajjal, ¿no? Porque él se autoproclama algo como una divinidad y va a tener muchísimos seguidores, incluso la mayor cantidad de seguidores serán mujeres que serán atraídas por él. El Dajjal, no vamos a hablar de eso hoy día porque el tema es bastante largo, pero tendrá, como digo, poder de hacer creer a la gente que resucita a los muertos, y en realidad él solo lo que hace es que 2 demonios salgan de la tierra con características físicas de las personas muertas. Y la gente viendo esos milagros va a decir, oh papá, oh mamá, has resucitado. Y ellos le dirán, adora al Dajjal, adora a este hombre.
que es tu Señor, y la gente viendo ese tipo de cosas sobrenaturales aceptará al Dajjal como divinidad. Astaghfirullah wa a'udhu billah, Allah nos proteja, y por eso él tiene muchos seguidores. El muhim, lo más importante de esto, hermanas, es que aprenderse estas ayat como protección para Dios no quiera que tengamos que vivir esos momentos. De todas maneras, si nosotros analizamos estas ayat, también vemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona ciertas partes donde Allah dice que no es el Dajjal quien provee, sino que quien provee en realidad es Allah. Y en muchas ocasiones, y esto ya hemos topado en varias charlas anteriores también, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos invita a reflexionar que nosotros debemos tener claro que quien provee y quien da el sustento es Allah. Y quien quita el sustento es Allah. Y quien da el perdón es Allah. Y quien tiene el poder sobre el reino de la creación es Allah. Y uno como musulmán debe dirigirse siempre a Allah y no ver a las personas o a los medios, al trabajo, a la gente, al jefe, a lo que ustedes quieran, a la venta, a la ganancia del dinero, como que esas cosas o esas personas son los proveedores, sino que quien provee es Allah, ¿no? Bien. Segundo, hermanas, vamos a ver por qué fue revelada esta sura, ¿no? Entonces, hasta aquí vemos el contenido brevemente. El segundo, las bendiciones, el beneficio que Allah ha puesto en esta sura. Y el tercer punto que vamos a ver es por qué fue revelada esta sura. ¿Por qué fue revelada? Los Quraishíes, la gente incrédula de Mecca, quisieron poner a prueba al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos vivían en Mecca. Luego, ellos sabían que en Medina, pero en ese entonces no se llamaba Medina, sino que se llamaba Yathrib, porque todavía el profeta no había emigrado. Recordemos que esta sura fue revelada en el primero o segundo año del Dawah, ¿no? O sea, muy, muy reciente en el Dawah. Entonces, estos Quraishíes sabían que en Medina habían judíos que esperaban ellos la venida de un mensajero, por un lado, y segundo lado, ellos tenían el conocimiento del libro, o sea, tenían un conocimiento de la revelación divina. Entonces dijeron, vamos a preguntar a estos judíos de Medina que nos indiquen cuáles preguntas podemos nosotros hacer para poner a prueba a este hombre que se autoproclama profeta. Astaghfirullah, es Allah quien le puso, ¿no? Pero queremos ponerle a prueba. Efectivamente, ellos fueron donde los judíos y los judíos le dijeron, miren, pregúntenle 3 cosas. La primera, pregúntenle qué sabe o cuál es la historia acerca de los jóvenes que fueron a una caverna, que estuvieron encerrados en una caverna. ¿Cuál es la historia? Segunda pregunta, díganle qué sabe él acerca del rey que controló el este y el oeste. ¿Qué sabe? ¿No? Y la tercera pregunta, ¿qué les puede él aportar acerca del alma? Y les dije, y los judíos le dicen, esta última pregunta acerca del alma es una pregunta tricky question, o sea, una pregunta
de prueba, que en realidad la respuesta a eso, la correcta respuesta a esto del alma, es que él no sepa nada. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala cuando reveló las respuestas a estas cosas en Surat al-Isra, no está en esta sura de la caverna la respuesta a esto, sino en la otra sura del Isra, que es el viaje nocturno. Allah dice: diles, oh Muhammad, que lo que se me fue revelado acerca del alma es muy poco, y quien tiene el conocimiento del alma es Allah. Entonces, esa era una pregunta para, digamos, saber qué tan veraz era el profeta y en sus cosas. Entonces, ellos se fueron con estas recomendaciones de los judíos, fueron a presencia del profeta y le hicieron estas preguntas que obviamente el Rasul no tenía las respuestas, él no conocía eso. Y como era costumbre, Jibril solía visitarle continuamente al profeta, y él dijo: mañana les tengo la respuesta. Mañana les tengo la respuesta. Pero no dijo inshallah. No dijo inshallah. Solo dijo: mañana les tengo la respuesta. Entonces, Allah retuvo a Jibril por un par de semanas, y Jibril no descendió a dar ninguna respuesta, ni tampoco con ningún tipo de revelación de ningún estilo por 2 semanas. Y entonces comenzaron los Qurayshíes a burlarse y decir: Dios le ha abandonado, él no sabe, él no es un verdadero profeta, y todas estas cosas que solían ellos mencionar. Entonces, cuando ya Allah subhanahu wa ta'ala dictamina su orden a Jibril de que debe descender con las respuestas, en una parte de las ayat, no está al inicio, sino están pasadas las ayas 20, 22, por ahí, Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Rasul sallallahu alayhi wa sallam: y no digas voy a hacer algo a menos que sea diciendo, si Allah lo permite, inshallah. De esto, hermanas, sacamos la enseñanza que nosotros como musulmanes jamás debemos decir o aseverar algo de que vamos a hacer sin decir inshallah, porque nadie tiene la certeza de que va a vivir, primero. Segundo, de que las cosas se den, que las condiciones, los condicionantes para que estas cosas lleguen a efectuarse estén favorables a que en realidad esto se llegue a cabo. Entonces, el musulmán siempre, hermanas, la primera, digamos, enseñanza de esta aya, de esta sura de hoy, es decir inshallah. Inshallah, si Allah lo permite, con el permiso de Allah, nos encontraremos, inshallah, ¿no? Y también una pequeñita aclaración sobre este punto. Cuando el musulmán es preguntado algo y dice inshallah, tiene que tener la intención de que realmente va a hacer eso. No tome esa palabra inshallah como muchas veces se da, como que uno va a evitar decir algo que no va a cumplir, o sea, no tiene la intención de cumplir, y para no decirle a la persona no te voy a dar esto, o no voy a ir, o no, dice inshallah. Eso no, hermanas, ¿no? Eso no es correcto. O sea, lo correcto es que uno tiene la intención de sí hacer, de que sí va a cumplir, ¿no? Pero uno pone siempre la voluntad de Allah ante todo y dice inshallah, ¿no? Entonces no es una excusa para nosotros decir inshallah para eludir un compromiso o para
evitar una mentira o camuflar una verdad. Bueno, eso es solo una pequeña explicación. Bueno, como la clase de hoy día, hermanas, es una clase de tafsir, de una explicación del Corán, entonces vamos a ir brevemente sobre las ayat que están reveladas en la primera parte de esta sura. Allah subhanahu wa ta'ala comienza esta sura diciendo Alhamdulillah. Alhamdulillah, que es ya esto explicamos exhaustivamente en la sura de Al-Fatiha. Sin embargo, brevemente sobre este punto de Alhamd, recordar, se traduce a veces o se quiere entender como que es solamente un elogio, ¿no? Pero el madah, que se llama en árabe el elogio, puede ser utilizado en bien o en mal. Cuando uno elogia a una persona, cuando una persona elogia a otra, es porque realmente puede esta persona merecerse el elogio, o puede ser que la persona elogia a la otra porque tiene un interés que si elogia a esta otra persona va a reaccionar haciéndole algún tipo de favor, ¿no? O también a veces la gente puede entender como que es un shukr, como que es un agradecimiento, pero el agradecimiento suele ser siempre por algo que uno recibe. Entonces, si uno recibe algo, dice gracias, ¿no? O dice en árabe shukran, ¿no? Pero el hamd, que es este término, es que celebramos las alabanzas a Allah porque Él es merecedor de alabanza. Allah subhanahu wa ta'ala es el único merecedor de ser alabado, elogiado y agradecido. Todas estas cosas es una característica que nosotros ponemos a funcionar el momento que decimos Alhamdulillah, ¿no? Luego Allah dice Alhamdulillah que Allah, o sea, ha hecho descender sobre su siervo el libro y no lo hizo con ningún tipo de error o algún tipo de, déjame ver cómo está la traducción en español, que no tiene ningún tipo de defecto, ¿no? Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos invita a reflexionar que el hecho en sí de haber hecho descender este libro es una guía para la humanidad, ¿no? Este libro es una guía. Sin este libro, sin esta revelación del Corán, la gente, hermanas, estuviéramos perdidos. Entonces, el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala hace descender este tipo de conocimiento es digno de que Allah sea alabado, elogiado por esta bendición. Luego Allah habla de que fue esto hecho descender a su siervo, a su abd, ¿no? Este libro, hermanas, este Corán, es una misericordia, primero, para la humanidad. Segundo, es en sí el milagro viviente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos los milagros que hicieron todos los mensajeros y los profetas son milagros que presenciaron y vieron y creyeron, o algunos y otros no, la gente que estuvo con vida cuando esos mensajeros vinieron. Nosotros creemos en los milagros de los mensajeros por lo que Allah ha revelado en el Corán, pero nosotros no vimos eso, ¿ya? Ahora, como Allah sabía
y dictaminó que el Rasul sea el último mensajero para la humanidad, le dio un milagro viviente para todos los tiempos, para que la gente que vivió en el tiempo de Rasul y la gente que venimos después tengamos en nuestras manos un milagro de Allah que aún tiene vida y que está vigente y que es comprobable lo que está ahí. Entonces, esto es digno de elogio a Allah subhanahu wa ta'ala. Luego Allah utiliza el término abd, siervo, con referencia a Rasul, y eso es un grado muy elevado que Allah pone a su mensajero, ¿ya? ¿Por qué es un grado elevado? Porque el Rasul sallallahu alayhi wa sallam era un hombre que rendía cultos a Allah de una manera excelsa, ¿ya? De la mejor manera. Entonces, este hecho de que Rasul adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala de esa forma tan excelsa, ¿no? Y le hacía digno de este título de que él sea un siervo de Allah, un abd, ¿ya? Un abd, alguien que adoraba a Allah permanentemente en todos los actos de su vida, no solamente adoración, hermanas, aquí una pequeña aclaración, no es solamente adorar a Allah las 5 oraciones que hacemos diariamente, sino que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala se refleja en todas las actitudes que nosotros hacemos a diario. Si uno trata bien a su vecino, es una forma de adorar a Allah. Uno hace la intención, deberíamos hacer la intención. Si una mujer cocina en su casa para su esposo, para sus hijos, para sí misma, para tener alimento que fortalezca su cuerpo, y el rato que este alimento fortalece su cuerpo, tiene la fuerza física para pararse a rezar a Allah. Y todo este tipo de acciones son formas de adorar a Allah. Es una ibada, ¿ya? Entonces, uno debe tener estas intenciones en su vida diaria, para que, inshallah, uno reciba también acciones, incluso, hermanas, recompensas por sus acciones, incluso si uno duerme, ¿ya? O incluso si uno tiene una satisfacción íntima con su esposo o su esposa, ¿ya? Son maneras de que uno puede alcanzar recompensas de Allah si uno pone la intención. Bien. Luego, Allah dice, este libro no tiene ningún tipo de defecto, o sea, es un libro perfecto porque son las palabras que Allah ha revelado, ¿ya? Luego, Allah habla en la siguiente aya de esta sura, utiliza el término qayyiman. Qayyiman quiere decir un libro justo para advertir de su castigo severo, ¿ya? Y al mismo tiempo, este libro, hermanas, siempre si ustedes leen el Corán, van a encontrar que hay una aya de amonestación muy dura, y luego a los incrédulos o a los pecadores, y luego viene una aya contraparte que habla de la bondad de Allah, del perdón de Allah, o habla de la recompensa de Allah en el paraíso para los creyentes. Siempre, esta es una manera que ustedes van a encontrar que es un método que Allah utiliza en el Corán. Siempre habla de algo que es fuerte, algo que es un castigo, y inmediatamente menciona algo
bondadoso, algo de bienestar que reciben los creyentes. En esta sura, en esta aya, hermanas, Allah dice, ¿no? Que él, digamos, es un libro donde está revelado un castigo severo para los que no creen, y asimismo habrá una buena nueva para los creyentes que actúen y hacen las acciones del bien y tendrán un ajr hasan, o sea, una gran recompensa. Luego dice, makithina fihi abada, o sea, donde ellos, los creyentes, morarán eternamente. Que es lo que todos nosotros anhelamos, inshallah, entrar un día al paraíso y vivir eternamente en bienestar y en alegría y felicidad, que en realidad la felicidad verdadera solo existe en el más allá, no existe en esta vida. Luego, hermanas, en la aya número 4, Allah dice, también para advertir, dice Allah, también para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. Ahora, tomemos en cuenta que esta sura fue revelada al inicio del Islam. En Mecca no habían judíos, ni habían cristianos, no, solo eran gente pagana, árabe pagana, idólatra. Y sin embargo, Allah aquí alerta en la cuarta aya a aquellas personas que atribuyen a Allah descendencia. ¿Por qué? Porque los árabes solían atribuirle a Allah hijas que eran los ángeles. Ahora, en español, ángel es masculino, pero en árabe el término es malaika. Y malaika es femenino en árabe. En árabe, el malaika, el término que se refiere a los ángeles, es femenino. Ahora, una aclaración que ustedes deben saber, pero recordemos que los ángeles no tienen género, no son femenino ni masculino y no se reproducen, ¿no? Sino que sexualmente no se reproducen, sino que ellos se reproducen únicamente con la orden de Allah. Entonces, aquí esta aya sirve también, no solamente para ellos, para los Qurayshis que atribuían a Allah que tenían hijas, mujeres, que eran los ángeles, sino que también después es una amonestación para todos, especialmente los cristianos y los judíos también atribuyen a Allah hijo. Los judíos creen que Ezra fue el hijo de Dios y los cristianos dicen que Jesús fue hijo de Dios, ¿no? Bueno, luego Allah subhanahu wa ta'ala en la siguiente aya dice, estas personas que atribuyen a Allah hijos no tienen conocimiento sobre eso, ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas, no dicen sino mentiras. Ahora, en esta aya, hermanas, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿ya? Aquí Allah subhanahu wa ta'ala se muestra la ira, su molestia de las personas que se atreven a aseverar algo acerca de Allah sin conocimiento. Y esto también, hermanas, es un llamado de atención para los musulmanes de que cuando uno va a hablar de Allah o va a hablar algo del Islam, tenemos que tener conocimiento. No podemos ir en la vida aseverando cosas acerca de Allah de acuerdo a lo que nosotros nos parece. Nos parece que es así. O escuchamos que alguien dijo así. Alguien dijo en la televisión, alguien leyó en el internet, alguien le llegó un WhatsApp, que no sabemos si esto es una información verdadera o es una información falsa. Entonces, Allah aquí
en esta aya está amonestando por un lado, por otro lado enseñando de que cuando uno va a hablar de Allah tiene que basarse en el Corán, tiene que basarse en la Sunna. No puede uno andar atribuyendo a Allah cosas que no es verdad. Entonces, ¿de dónde la gente, por ejemplo, saca que Jesús es Dios? O de dónde los Quraishíes sacaron que los ángeles son hijas de Allah. O de dónde los judíos sacaron que Ezra es hijo de Allah. Estas son aseveraciones gravísimas que sabemos, eso es un shirk y eso es una cosa que Allah no perdona. Si la persona muere en ese estado, no alcanza el perdón de Allah. Entonces, en esta aya, ¿no? Es una orden prácticamente de Allah que uno como muslim es obligatorio para nosotros buscar el conocimiento correcto acerca de nuestra religión, acerca de Allah, quién es Allah, qué ha dicho Allah, qué ha ordenado Allah, cómo yo como muslim debo actuar, ¿no? Es nuestra obligación hacer un tiempo en nuestra vida, hermanas, de buscar el conocimiento, de leer la palabra de Allah, ver quién nos puede enseñar correctamente. Es un fard, es una obligación para el muslim buscar conocimiento. Bueno. Luego Allah subhanahu wa ta'ala habla al profeta Muhammad y por ende a nosotros, ¿no? En el siguiente aya número 6 dice: ¿acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en estas palabras? Está traducido como consume la pena, pero en árabe baja quiere decir no vas a morir por ellos. Ya. Aquí quiere decir que el Rasul sallallahu alaihi wasallam solía tener pena y misericordia, obviamente, con los que no creían, que él sabía, como nosotros, bueno, no tanto como nosotros, pero nosotros algo sabemos que si la persona no abraza el Islam, si no acepta la unicidad de Allah, esa persona está destinada al fuego del infierno, a'udhu billah. Y eso a veces nos consume, nos duele, nos martiriza, ¿no? Y nos puede ocasionar problemas emocionales, psíquicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Allah le amonesta al Rasul sallallahu alaihi wasallam de una manera suave de que no debe él echarse a morir por los que no quieren, no les da la gana creer, ¿no? O sea, y que él seguía las pistas, o sea, el Rasul seguía atrás a la gente, llamándoles al Islam, llamándoles a la creencia de un solo Dios, y cuando no aceptaban, tenía un dolor interno. Entonces Allah le dice, si ellos no quieren creer, digamos, para ellos es el lamento. Para las personas que no creen, para ellos llevan la peor parte. En la siguiente aya, hermanas, Allah dice: he hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar a quien obre mejor. Aquí Allah le está haciendo reflexionar a Rasul y por ende a nosotros de que los musulmanes en ese entonces estaban en una situación débil, no tenían recursos, eran pobres, eran de una situación social, digamos, baja para los conceptos materialistas. Y muchas veces hoy nosotros también, hermanas, esto aplica a nosotros, muchas veces vemos el poder del incrédulo. Allah subhanahu wa ta'ala ha dado a muchas naciones hoy en día incrédulas poder sobre los musulmanes, ¿no? Nosotros vemos que el kafir tiene tecnología, tiene aviones, tiene ejércitos, tiene esto, tiene recursos, tiene dinero, tiene no sé qué, y nosotros
los musulmanes, no todos, porque Allah ha dado a algunos musulmanes muchísimo dinero, pero no han cumplido con lo que tienen que cumplir. Entonces, muchas veces uno, como musulmán, se pregunta a veces, podemos tener esas dudas. Yo que soy musulmana no encuentro trabajo. Yo que soy creyente en un solo Dios, estoy en una situación de apremio. Yo que creo en Allah y llevo una vida recta y rezo y cumplo y hago con lo que Allah me pide, estoy en una situación difícil, y esta persona que tengo al frente mío, que es mi vecino o es no sé quién, que es kafir y tiene abundancia y tiene carro y tiene trabajo y tiene dinero y tiene felicidad y le va bien en la vida, ¿ya? Muchas veces nos preguntamos eso. Allah subhanahu wa ta'ala da la respuesta aquí. Allah subhanahu wa ta'ala dice, eso es un adorno para probar quién obra mejor. Esto es un adorno, un zina, un fitna, una prueba para la gente. Cuando nosotros, hermanas, veamos esas cosas, de que estamos en una situación difícil de apremio, no tenemos dinero, trabajo, y los otros tienen y despilfarran lo que Allah ha dado y beben, ingieren alcohol, y por donde hay un haram van haciendo. Eso nosotros como musulmanes y creyentes debemos verlo como la prueba de Allah para ellos, que tienen que rendir cuentas para Allah. Y esto es como una cáscara, hermanas, de plátano, ¿no? Que uno se resbala en esa cáscara, o sea, una cáscara de plátano por ahí, pasa uno despistado, pisa, se pega una caída. Entonces, este tipo de cosas son unas, no me gusta poner el término trampa, pero digamos, esas cascaritas de plátano que Allah pone a los incrédulos para que caigan en eso y tengan más que rendir cuenta a Allah, y más por lo cual la gente va a ser castigado. Entonces, cuando, hermanas, aquí nosotros tengamos en algún momento abundancia, tengamos salud, tengamos recursos, tengamos muchas cosas que Allah puede dar, debemos tomar eso con precaución y utilizar esas cosas por el buen camino, gastarlos por el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, y que no sea algo en contra de nosotros, sino que al contrario sea algo a favor. Si Allah me da recursos, utilice esa salud que Allah le ha dado en adorar a Allah, rece, ayune. Hoy que está con salud y está con vida, usted puede ayunar, ayune, haga ayunos voluntarios, porque puede ser que venga un momento de su vida que usted quiera ayunar y no va a poder porque tiene alguna enfermedad, Dios no quiera, y tiene que tomar cierta cantidad de medicamentos durante el día, que no le va a poder ayunar, por ejemplo. O hoy que puede y tiene un poco de dinero, de caridad, porque no sabemos si mañana usted va a tener un bocado que llevarse a la boca, y la samahallah, puede la cosa tornarse al revés y ser nosotros los que tenemos que acudir a pedir ayuda, ¿no? Entonces, cuando Allah nos da, aproveche y haga el bien, ¿ya? Luego, hermanas, ya viene la respuesta a esto de la pregunta que le hacen a Rasul acerca de los de la caverna. Y dice Allah, ¿acaso consideras, oh Muhammad, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? O sea, aquí Allah le está respondiendo a Rasul, pero a través de él responde a los árabes que le fueron a poner a prueba al profeta y que dijeron, bueno, a ver si él sabe de este milagro tan grande que Allah hizo, que les hizo dormir más de 300 años. Entonces Allah está respondiendo a eso y les dice, ¿acaso ustedes creen que eso es el mayor milagro? Hay muchísimos más milagros más importantes y más grandes que Allah ha hecho
a través de la historia, y no solo eso, está haciendo con el Rasul sallallahu alaihi wasallam al invitarles a ustedes o Quraishíes o gente a abrazar el Islam, a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Entonces, seguimos aquí. A ver, esta sura. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala menciona muchas historias en el Corán? Según los sabios del Corán, hermanas, el Corán está, una tercera parte del Corán está mencionado historias, porque la gente, tanto niños como adultos, nos gusta escuchar historias. Es algo que a uno le capta la atención y uno tiene la curiosidad de saber en qué terminó la historia, cómo se desenlazó los eventos de esa historia y en qué terminó, ¿no? Y la tercera parte del Corán o de la revelación habla del Tawhid, habla del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios, y una tercera parte habla de lo que es la Sharia, la ley, de cómo nosotros debemos actuar. La diferencia, hermanas, antes de entrar en la historia, la diferencia de las historias que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán y las historias que pueden ser narradas en otros libros sagrados o las historias que pueden ser narradas por la gente común, ¿no? Es que Allah subhanahu wa ta'ala no da nombres. En las historias, ustedes leen el Corán, no hay nombres, ¿ya? Segundo, tampoco Allah menciona lugares donde pasó eso. Allah no pone señalización de lugares en la tierra donde se dieron los acontecimientos. Otra cosa, Allah no da fechas. No dice en ninguna parte del Corán, en tal año, en tal fecha, sucedió esto. Tampoco Allah subhanahu wa ta'ala en sus historias da detalles innecesarios, ¿no? Cosas que no son importantes, que no viene al caso, Allah subhanahu wa ta'ala no menciona, ¿ya? Ahora, estos muchachos que Allah narra la historia, no se sabe dónde están ubicados. Si ustedes entran al Google, ustedes van a encontrar que hay muchos países que se adjudican que esos muchachos vivieron ahí, ¿ya? Por ejemplo, hay lugares, hay incluso en Jordania un lugar cuando la gente va a visitar, dice, vamos a que ustedes visiten como turistas el lugar de los 7 durmientes. Lo mismo hay en Turquía, hay incluso en China, alguien que por ahí dijo, aquí es donde se dio el evento. Entonces, hay muchísimos lugares en el mundo donde se adjudican que ahí es donde se dio la historia. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala no menciona eso porque no es importante. ¿Por qué Allah no menciona nombres, lugares, fechas, detalles? Porque no es importante. No es importante. Lo importante de las historias que Allah menciona es el hikmah, la sabiduría, la enseñanza de lo que sucedió. Eso es lo que Allah quiere que nosotros como musulmanes saquemos como conclusión, como enseñanza, ¿ya? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en las primeras 2 ayat de esta historia, que es en la 10 y la 11, da un resumen chiquito, un chiquitito resumen de esta historia. Luego, más abajo, ya, como quien dice, eso fue
es el título, como que diríamos, ¿no? El título donde Allah responde a los Qurayshíes esta situación y luego Allah subhanahu wa ta'ala ya da una narración detallada de lo que sí es importante saber, ¿no? Entonces, Allah dice en la aya 10, recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron, Señor nuestro, acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí. Ahora, Allah, aquí en esta aya, hermanas, en esta aya, Allah está respondiendo lo que ellos querían saber. ¿Qué querían saber? Querían saber cuál era la historia. Era de 7 jóvenes, primero no sabemos el número, jóvenes que eran creyentes, monoteístas, que se fueron en contra de lo que era la costumbre de ese pueblo pagano, que adoraba a muchos dioses y tenían un rey que no está narrada la historia, no dice Allah era un rey, pero según los diálogos y lo que Allah va revelando, se saca de conclusión que había un gobernante, un rey idólatra, injusto, que oprimía a los creyentes. Y estos muchachos salen huyendo de la ciudad con su fe, con su creencia del monoteísmo, porque iban a ser torturados o iban a ser obligados a que renuncien a su fe o simplemente puestos a prueba en su creencia. Entonces ellos salen. Incluso hay una narración que dice que uno de ellos era de una familia bastante acomodada, que tenían todos los lujos y los lujos que uno puede tener en una casa. Sin embargo, no dudan de dejar todo ese bienestar. Hermanas, esto es a lo que vamos, que estos muchachos no dudan dejar su bienestar, la comodidad de estar en un lugar hermoso, un lugar donde tienen todos los servicios, y salen huyendo a esconderse en una cueva. A ver, ¿qué es una cueva, hermanas? Una cueva es un hueco en una montaña donde hay tierra, hay rocas, no hay comodidad. Ellos renuncian a la comodidad y al placer y al bienestar de un lugar de kufr, un lugar pagano, idólatra, corrupto, y van a refugiarse en una cueva donde no hay ningún tipo de comodidad por la causa de Allah, buscando complacer a Allah, de que si les coge la muerte, ellos han salvado su religión, han salvado su creencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay 2 factores que debemos tomar en cuenta que ellos actúan. Los factores es de solución, cómo ellos solucionaron su problema. Ellos no se sentaron a esperar, como se dice, estoy confiado en Allah y Allah me va a dar una salida y no hago nada. No, lo correcto, ellos tomaron acción, salieron, escaparon, huyeron y tuvieron tawakkul, y tuvieron certeza de la ayuda de Allah. Entonces, lo que ya me han oído muchas veces, pero siempre es bueno recordar, uno tiene que tener, hermanas, estos 2 factores en su vida. Tiene que tener la acción que nos corresponde a nosotros como seres humanos, actuar, tomar la iniciativa, a ver qué debo hacer. Si yo estoy pasando hambre, debo salir a buscar un sustento, salgo a buscar el sustento y tengo tawakkul a Allah y me encomiendo a Allah y pido a Allah
dejo los resultados de mis acciones en manos de Allah, de que Allah pondrá una salida, me va a dar una salida a mi situación. No es lo correcto echarse en, como se dice vulgarmente, panza arriba, esperando que caigan las soluciones del cielo, sino que uno tiene que actuar. Entonces vemos que estos muchachos actuaron, ¿ya? Ahora, miren, hermanas, qué es lo que Allah narra después. En las siguientes ayat, Allah narra ya los detalles importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando ellos llegan a la cueva, estos muchachos, a ver, antes de eso, vamos a ver cómo Allah, dentro de la dificultad, Allah da una solución. Y esto es otro principio, hermanas. Espero que siempre estén tomando ustedes nota de lo que digo. Los puntos importantes, quizás no la charla entera, pero estos puntos importantes que son lo que cambia en nuestra vida, lo que debería cambiar en nuestra vida, ¿no? Estos dos factores que acabo de decir es algo que ustedes deberían registrar. Primero en su corazón, luego hacer una nota en algún lado cuando tengan alguna duda, ver, ¿ya? El segundo punto que debemos tomar en cuenta aquí en esta narración, hermanas, es que siempre que Allah subhanahu wa ta'ala manda una dificultad para el creyente, manda con esa dificultad una salida, una ayuda. Porque Allah dice, inna ma'al usri yusra. Ciertamente con la dificultad hay la facilidad. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ustedes sientan que están en apremio, cuando sientan que están en una situación que Allah les manda difícil, una enfermedad, por ejemplo, esto del COVID, por ejemplo, se quedaron sin trabajo, perdieron su negocio, perdieron el dinero, o por Dios no quiera, lo peor, que un hijo, la samahallah, se desvíe, eso triste, una cosa muy triste. Vamos a encontrar que Allah deja una puertita abierta donde Allah manda una solución, manda una salida. Ese es el principio, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta. Y de esto vamos a ver en la historia de estos muchachos. Allah subhanahu wa ta'ala adecuó esa caverna para ellos. Subhanallah, miren. Allah narra que ellos entraron en la caverna y esa caverna dice, primero, antes de que seguir, Allah subhanahu wa ta'ala dice que les selló sus oídos para que puedan dormir. Ya. Alguna vez ya explicamos esto del poder de la audición, que es uno de los sentidos, es el sentido más importante que tenemos, hermanas. Y es el sentido, normalmente uno piensa que son los ojos, ¿verdad? O sea, ¿qué es el sentido más importante? Ver. No, más importante es poder oír, ¿ya? Y es el sentido que Allah le activa al ser humano desde antes de nacer. Por eso hoy ustedes pueden ver que muchas personas, tendencias que hay hoy, aconsejan a la mamá, hable con su hijo cuando está embarazada. Hágale escuchar Corán. La gente que no es creyente le pone a hijo a escuchar música, lo cual obviamente no es un consejo para nada, es algo totalmente errado, ¿ya? Entonces vemos que Allah lo primero que menciona aquí dice, entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Perdón, eso ya pasamos. Dice en la Aya 11, entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años y les selló el oído para que ellos puedan tener un sueño
placentero sin molestias, porque puede ser que cualquier bulla que ellos pudieran haber escuchado afuera, algún movimiento, alguna cosa, les pudiera perturbar y despertarse. Sin embargo, Allah les sella los oídos para que ellos descansen, se desconecten, ¿ya? Luego, Allah subhanahu wa ta'ala en las siguientes ayat menciona que Él hacía que ellos se puedan mover de derecha y se puedan mover a la izquierda, se muevan a la derecha y se muevan a la izquierda, para que su cuerpo no entre en un estado de entumecimiento o que se les haga escaras, como que Allah no nos pruebe, como las escaras que suele pasar a las personas enfermas que entran a un hospital o están en una cama por largos periodos de tiempo y no pueden moverse. Luego su piel comienza a tener un problema de llagas, se hace un tipo de llagas y unas caras que lastiman al enfermo que está acostado de un solo lado y no puede moverse. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala a estos jóvenes les permite que se puedan mover. Allah les mueve, mejor dicho, Allah les mueve a la derecha, a la izquierda, y narra que les entraba por un lugar de la caverna un poco de luz del sol, ¿ya? Y Allah menciona que entraba la luz del sol con una cantidad necesaria, sin que la luz del sol sea una cantidad tan grande que les pueda quemar el rostro o les pueda causar un acaloramiento, que sientan sudor o suden o estén hirviendo del calor, sino que les entraba la cantidad suficiente para que ellos se mantengan con vida, ¿no? Para que ellos se mantengan con vida. Y les dio el confort en esa caverna, les adecuó el lugar para que ellos puedan estar en bienestar durante más de 300 años que duró su sueño, ¿ya? Allah subhanahu wa ta'ala elogia aquí a estos jóvenes. Dice, innahum fitya. Fitya en árabe quiere decir jóvenes. ¿Y por qué tienen ellos una ¿cómo se dice? Algo a favor de ellos que son jóvenes? Porque normalmente los jóvenes, hermanas, están con la fuerza, ¿no? El joven está con la fuerza física, mental, lúcido y fuerza física para poder cometer muchos errores y muchos pecados. Sin embargo, los jóvenes que controlan sus instintos, sean sexuales o instintos de iras o lo que sea, controlan y lo encaminan por el camino de Allah, Allah ha prometido para ellos, incluso en un hadith que dice, habrá 7 tipos de personas estarán bajo la sombra del trono de Allah en el día que no va a haber más sombra que la suya, y una de esas 7 categorías es un joven correcto que llevó su vida bajo el temor de Allah, llevó su vida temiendo a Allah, haciendo las cosas que le agrada a Allah. En contraparte, hermanas, hay otro hadith que Allah menciona que algo de lo que más detesta Allah es Shaykhun Zanin, por ejemplo, un hombre. Shaykh aquí se refiere, no Sheikh de título de Sheikh, sino se refiere al hombre que ya entró en la etapa de la madurez, 50, 60 años, y comete adulterio o fornicación, porque ya es un hombre que por su edad ya no
tiene una necesidad física imperiosa como el joven que está en sus 15, en sus 20, en sus 25 años, en sus 30, donde está con esa fuerza sexual avivada. Sin embargo, la controla por temor a Allah. En cambio, al contrario, el hombre que a esa edad, y ustedes disculpen la expresión tan vulgar, escuchan muchas veces viejo verde, ¿verdad? O sea, se escucha que hay hombres que ya llegan a una etapa de ya madurez, sin embargo, tratan de o hacen pecados graves que son cosas que Allah detesta, pero mucho más a esa edad donde ya no es la necesidad física la que empuja, sino la costumbre de vivir, de ser dañado, ¿ya? O hay hombres que a ciertas edades quieren probarse que ellos todavía son jóvenes y pueden, entonces andan conquistando muchachas jóvenes. Son cosas que Allah subhanahu wa ta'ala detesta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala dice en la siguiente aya, ellos creyeron en su Señor. Y este es otro principio también que sacamos de conclusión de esta clase. Son gente que creyeron en su Señor y como recompensa Allah dice, فَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Ellos creyeron y Allah les aumentó en guía. Esto quiere decir, hermanas, que las personas que caminan hacia Allah, buscan a Allah subhanahu wa ta'ala, al principio puede ser que su fe sea una fe reducida y hacen un poquito de bien, ¿ya? Pero como dan un paso de búsqueda a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aumenta su fe. Y cada vez vemos que hay personas creyentes que van aumentando en fe. Conforme pasa la vida, estas personas van aumentando su fe. Porque esa es la recompensa de Allah con el creyente que va en búsqueda de Allah, con un poquito de buena intención, con un poquito de fe, con un poquito de conocimiento. Allah le va agraciando y le va aumentando la fe y le va aumentando el conocimiento y le va dando recursos para que vaya perfeccionando su relación con Allah. ¿Ya? Porque el principio es en un hadith qudsi que dice Rasul sallallahu alaihi wasallam, que Allah dice: si mi siervo viene a mí caminando, yo iré a él corriendo. ¿Ya? Entonces, el principio es, hermana, si usted quiere que su fe aumente, si usted quiere que vaya perfeccionando en su relación con Allah, o sea, vaya dando esos pequeños pasos hacia Él y Allah subhanahu wa ta'ala les aumenta en su fe hasta que uno después hace costumbre de, por ejemplo, si alguien, por decir, hermanos, vamos a decir, si alguien solo reza el fard y después se incentiva y cumple su fard todo el tiempo, Allah le ayudará a que haga su esfuerzo y cumpla las sunnas. Luego Allah le ayudará para que se pueda levantarse a hacer un qiyam al-layl, ¿ya? Entonces, esos pequeños pasos que uno da se van perfeccionando con las cosas opcionales hasta que después Allah le facilita a uno y lo hace uno como una ya costumbre en su vida y lo hace con facilidad, ¿ya? Estas son su recompensa. Digamos, la recompensa en este dunya de que uno va mejorando, ¿ya? Luego, hermanas, estos muchachos, después de los 300 años de que estuvieron dormidos, Allah les permite que ellos se despiertan, ¿ya? Entonces, cuando ellos se despiertan, Allah subhanahu wa ta'ala ellos ya sienten hambre,
ya tienen la necesidad de comer. Y algo que mencionan unos sabios del Islam es que Allah subhanahu wa ta'ala a ellos les mantuvo intactos. O sea, cuando ellos se despertaron no es que estaban viejos o no es que estaban peludos o con las uñas no sé qué, porque en un periodo tan largo, sino que estaban intactos. Así como ellos se fueron a dormir, así Allah les resucitó o les hizo despertar. Y tenían un poco de dinero y uno de ellos recomienda al otro y le dice, lleva estas monedas a la ciudad y cómpranos algo halal, les dice, que sea algo de aquí, o sea, que sea algo halal, algo permitido, algo lícito. Miren, hermanas, aquí la recomendación de lo que uno de ellos recomienda al que va a ir con las monedas a comprar. Le dice, o sea, busca algo que sea halal. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? Porque el alimento que uno se sirve llega después a ser primero parte de uno. ¿Ya? Lo que uno come pasa a ser parte de uno. Segundo, el hecho de que cuando uno come cosas permitidas que Allah ha hecho lícitas, uno se acostumbra a hacer las cosas bien. Y es un principio en el Islam y que está incluso también en Surat al-Baqarah, este mandato de Allah, y está en Surat al-An'am, y está en muchas partes, hermanas, que uno debe consumir lo que es halal, lo que Allah hizo lícito para nosotros. Esto sería una charla aparte otro día, pero si nosotros estamos, por ejemplo, en un lugar donde nadie hace halal, capaz yo no menciono esto, pero si ya en nuestra sociedad, hace 30 años, hermanas, por ejemplo, o hace 40 años, cuando comenzamos el da'wah aquí en Quito, nadie hacía dabah, o sea, nadie sacrificaba un animal en el nombre de Allah para tener una carne lícita, halal. Y comíamos lo que hay en el mercado y lo que hay en los supermercados, lo que hay, ¿no? Uno come. Sin embargo, cuando uno ya hace conciencia, uno hace un esfuerzo de hacer un degolle de acuerdo a lo que Allah ha pedido y que debe ser, porque nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Y si uno va a tomar un animalito, tiene que pedir permiso a Allah, porque Él es el dueño de la vida. Entonces Allah nos enseña que debemos mencionar el nombre de Allah, decir Bismillah, Allahu Akbar, y tomar la vida de ese animal para que ese animal sea lícito para nosotros. No voy a entrar en ese detalle, pero les dejo con la inquietud. Alhamdulillah, hoy ya hay alguien en nuestra ciudad que hace halal y uno debería consumir eso. Primero, para cumplir la orden de Allah. Segundo, hermanas, es algo que entra a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Tercero, si nosotros estamos comercializando con algo, para que lo que comercializamos sea halal y tenga baraka y tenga bendición de Allah, que lo que estamos vendiendo es algo lícito, algo que Allah está complacido con nosotros. Y eso, por ende, ese dinero que se genera de ese dinero, de esa transacción lícita, sea de usufructo beneficioso para nosotros y no sea algo que la samahallah se va, porque como no es lícito, como no es algo lícito, se lo lleva al viento, como dice. Entonces, este muchacho recomienda al que va a llevar a que sea algo halal, que se preocupe. Segundo, le recomienda de que debe tener tawakkul a Allah, pero tomando las precauciones. Y le dicen al que va a ir,
algunos consejos, que si tú vas a la ciudad con este dinero, ellos obviamente piensan que todavía no ha pasado 300 años y que ellos van a salir y ir a la ciudad como que ellos conocieron. Entonces le aconsejan, le dice, ten cuidado, esto está aquí mencionado en el Corán, ten cuidado el rato que tú vas de no quedar al descubierto, porque si quedas al descubierto vamos a estar expuestos, no solo tú, sino todo el grupo, de que nos puedan encontrar, nos van a apedrear, o sea, el castigo, ¿no? O sea, tortura, no castigo, tortura, apedrear, o que nos obliguen a regresar a la religión politeísta en la que estábamos antes y ahora somos monoteístas, ¿ya? Y lo último que dicen, la recomendación dice, si esto sucede, jamás tendremos el triunfo, jamás tendremos el triunfo, ¿no? Entonces, hermanas, Allah aquí, dentro de su hikmah, de su sabiduría, quería que estos muchachos queden al descubierto a través de las monedas que ellos tenían, porque sabemos que las monedas cambian continuamente, ¿no? Cambian. Por ejemplo, un dólar de hoy no es el mismo dólar de hace 20 años o 30 años, o sea, cambian, las monedas cambian. Entonces, cuando este muchacho va ya tomando todas las precauciones al centro de la ciudad y quiere comprar, no logra comprar porque sus monedas estaban fuera de circulación, pero por ahí alguien pudo haber pensado que quizás esta moneda indica a un tesoro, porque eran monedas de plata, entonces capaz este muchacho conoce de algún tesoro, qué sé yo, entonces las narraciones del Corán no especifica todo esto, no especifica, están en otras narraciones que vienen de los libros anteriores, como lo que se llama Israeliyat. Pero lo que Allah narra es que permite que ellos sean descubiertos a través de esas monedas y regresan este muchacho con la gente de un grupo de personas de la ciudad que querían saber qué pasó y él dice, narra la historia y pregunta por el rey y ve que la ciudad ha cambiado y le dicen, no, ese rey vivió hace 300 años y eso ya pasó. Hay una inquietud, una curiosidad por saber qué es lo que pasó con esos muchachos, porque ellos sabían que hubo un grupo de muchachos que salieron huyendo con su religión y nunca más se supo de ellos. Entonces pasan 300 años y se sabe esta narración. Entonces, cuando ellos este grupo de gente con este muchacho regresan, ¿no? Ya regresan, el que estaba ahí toma la iniciativa de ir primero para avisarles de que no se asusten, que viene con otra gente. Allah decide, según algún relato, de que ellos mueran ya, o sea, pero tengan ya una muerte, ¿cómo se dice? Una muerte natural, no una muerte de tortura o algo. Ellos mueren. ¿Por qué estas cosas se dan así, hermanas? Hay un hikmah, hay una sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala de que Allah quiere que este asunto se llegue a saber. Según alguna explicación que daba un sheikh sobre esto, era que en esa época la gente comenzó a negar la resurrección, como hoy mucha gente niega la resurrección. Y Allah quiso dar una enseñanza a esa gente de que así como estos muchachos durmieron por 300 años y Allah les volvió a la vida, así también puede hacer resucitar a cualquiera. Y luego, lo que Allah narra en estas ayat siguientes es que un grupo de ellos decidieron, o sea, ya murieron los chicos, ¿no? La gente que sobrevive, o los que estaban en aquel entonces, dice,
vamos a construir sobre ellos un templo de adoración. Siendo, hermanas, que Allah subhanahu wa ta'ala es algo que es principio del Islam y Rasul habló, y yo ya les dije esto en algunas clases anteriores, es totalmente prohibido construir mezquitas sobre tumbas o llevar a un muerto que supuestamente es correcto y enterrarle dentro de una mezquita. ¿Por qué esto es tan tajantemente prohibido en el Islam? Porque se presta para el shirk. Se presta para el shirk. Se presta para que la gente, en vez de adorar a Allah en ese lugar de adoración, la gente vaya y adore al santo o pida favor al muerto que está ahí enterrado. Y por eso es que Allah en el Islam prohíbe totalmente que los cementerios estén dentro de las mezquitas o que las mezquitas se construyan sobre cementerios. Siempre tienen que ser lugares independientes, separados. Una cosa es una mezquita, otra cosa es un cementerio. Lastimosamente eso no se ha dado en todos los lugares. Se ve, como dije, en ciertos países islámicos donde encontramos tumbas dentro de las mezquitas, y desgraciadamente se ha prestado eso para shirk. Y hay en Siria, hay en Egipto, hay en Turquía, hay también por la India, por todos esos lados, lugares en el norte de África también, desgraciadamente. Pero hay que tomar en cuenta, hermanas, que eso es haram, es un shirk grande, pedir a un santo que esté, por más que haya sido una buena persona. No, ese tipo de prácticas no son islámicas para nada. Bueno, terminando, hermanas, esta clase, en la ayah 22, Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Es una amonestación de Allah y un llamado de Allah subhanahu wa ta'ala, que uno no puede ir impartiendo conocimiento sin base del Corán y de la Sunna. Si una persona, hermanas, no tiene conocimiento del Corán, de la Sunna, no debe ir enseñando cosas de acuerdo a lo que uno cree que es o le parece que es, ¿no? Porque uno puede caer en un error muy grave de desviar a la otra persona enseñándole cosas que no está con una base certera del Corán y de la Sunna. También en esta parte, en esta ayah, es una recomendación para que cuando ustedes o nosotros, cuando discutimos sobre temas religiosos, porque de ley nos toca a veces topar temas religiosos con alguien, cualquier persona que sea, no debemos nosotros discutir con una pasión que nos puede arruinar el debate y haciendo porque yo quiero ganar el debate, porque yo quiero que mi punto de vista gane. Si no, hermanas, debemos hacer por Allah, ¿ya? Que debemos tener en cuenta que cuando nosotros defendemos la palabra de Allah o nos metemos en un debate, debemos tener la intención de que sea la palabra de Allah la que prevalezca. No yo, no mi ego, no mi punto de vista. Yo, fulanita de tal, vencí en la discusión. Yo tuve éxito en la discusión y le hice polvo al otro porque no tenía cómo responderme. No, eso no debe ser la intención, hermanas. La intención
es que nosotros discutimos y defendemos la palabra de Allah por Allah, porque queremos que su palabra sea la que prevalece, la que se propaga entre la gente y nada más. Esto por hoy, hermanas, como podemos ver, solo se pudo ver una parte pequeñita de la sura, de una de las 4 historias esenciales. Inshallah trataremos de ver las otras historias en las clases posteriores con el permiso de Allah. Inshallah. Jazakumullah khair wa barakallah fikum. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita ser de las personas que les llega el conocimiento y lo asimilamos, lo ponemos en práctica para la gloria de Allah, para que Allah esté complacido con nosotros. Jazakumullah khair, hermanas, barakallah fikum. Inshallah, mañana sábado es nuestra clase en vez del día lunes que habíamos quedado. Ya vamos a dar solo las clases los días sábados y con nuestra cita Historia de los Profetas. Barakallah fikum, hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.